Listo. Entonces vamos a ver el ejemplo y para sus ejercicios que les voy a dejar más tarde, simplemente pues es ver el video e ir realizando de manera detallada lo mismo que yo voy a hacer. Sí, es como hacer un copia y pega, ¿sí? Entonces va a ser muy sencillo porque usted simplemente tienes que realizar pues de manera muy detallada este desarrollo, pero siguiendo muy detenidamente este video que les voy a subir más tarde ahorita. Entonces, bueno, pues tenemos el siguiente problema, ¿sí? Después, ¿cuál es el problema? Pues tengo una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿no? Entonces ya les voy a decir cuál es la ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces les va. Listo. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo en este espacio. Listo. Entonces, por ejemplo, le ponen acá problema, ¿sí? Entonces, problema, entonces resolver la siguiente ecuación diferencial de Riccati. ¿Listo? Entonces, es el problema. Entonces, resolver la siguiente ecuación diferencial de Riccati, ¿no? Y le va a aparecer así el problema, cuya solución particular es. Entonces, así van a venir los problemas de Riccati. Entonces le dicen, mire, la ecuación diferencial que vamos a tener va a ser la siguiente. Entonces vamos a tener de y de x, entonces, la que borramos, de hecho la que estaba teniendo ahorita como ejemplo de y sobre de x, ¿cierto? Menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos y sobre x, igual a menos 2y al cuadrado. Esa es nuestra ecuación. Dice cuya solución particular es, entonces acá le van a decir phi de x, ¿sí? Esto se lo tienen que dar, si eso usted no se lo dan, grave. Entonces dicen que la función phi de x es igual a x. ¿Listo? Pudiera ser x al cuadrado más 7, no sé. Pero aquí ya se la están dando. Aquí le dicen es que phi de x es 7. Entonces este es nuestro problema. Resuelve la siguiente ecuación diferencial de Riccati. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ir por partes. Puedo volver a copiar de nuevo la ecuación diferencial. ¿Sí? Y entonces, en la diapositiva número 1 de ahorita, teníamos la ecuación diferencial, pero en forma general. Entonces la voy a colocar en forma general. La forma general de la ecuación diferencial de Riccati es de y, ¿cierto? Sobre de x igual a p de x por y, ¿sí? A p de x por y más q de x, estamos viendo la diapositiva número 1 de ahorita, q de x y al cuadrado más r de x, ¿listo? Entonces mi ecuación diferencial original, la que tengo acá, pues no viene de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted identifica rápidamente, de y de x debe estar absolutamente solo y no, porque mire, él está acompañado por estos dos términos. Pero pues no hay problema porque estos términos están restando, los puedo pasar al otro lado ¿cómo? A sumar, ¿sí o no? Entonces eso no va a haber problema. Entonces simplemente puedo colocar
¿cierto? Mi problema de ecuación diferencial te la voy a colocar, lo voy a escribir simplemente. Entonces tengo que de y sobre dx, entonces tengo que de y de x menos 2x al cuadrado, la estoy volviendo a copiar, menos y sobre x es igual a menos 2y al cuadrado. Listo. Entonces usted le dice, no, pues necesito este término solo, ¿cierto? Este término lo necesito solo por esto. Entonces, pues bueno, esto está restando, entonces este término está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces aquí va a sumar como más 2x al cuadrado, que eso es. Y ahora este término que está restando pasa a sumar, entonces más y sobre x. Si es un solo término, pasan a sumar, listo. Fin de la historia y ya. Eso no tiene tampoco mucha ciencia esto. Entonces, realmente muy fácil porque solamente seguir los pasos. Entonces aquí, listo. Entonces, permítame esto acá. Listo. Entonces ya quedó como algo más similar, ¿no? Ahora lo que hay que comenzar es a ordenar. Pues mire, primero va un término que tiene y, después va uno que tiene y cuadrado y al final hay un término que sobra. Entonces, si usted identifica, mire, este es el término que tiene y, debe ir primero. Y el término que tiene y cuadrado, pues debe ir de segundas. Y este es el término que sobra. Entonces, simplemente lo que uno debe hacer, pues es coger este término y pasarlo justamente acá, de primera, ¿cierto? Y estos otros términos, permítame, les voy a... Ahí, listo. Entonces, lo único que hice fue utilizar mírenlo. Listo. Y este tiene un signo negativo. Ya. Eso es todo. ¿Sí? Y entonces ahora sí me quedó ordenado. Mire, y al cuadrado y pues el término que sobra. Entonces, muy fácil. No hay mucho problema en eso. ¿Sí? Claro, cuando usted lo vea en el video lo ve más lento y se da cuenta así. Pues lo único que hizo fue pasar eso a sumar los dos términos y después ordenó. ¿Ya? Entonces ahora sí tenemos nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, ya nos damos cuenta que hay un término y. Entonces aquí ya uno identifica rápidamente quién es P de X y Q de... Entonces acá vamos a colocar. Entonces, por ejemplo, P de X, ¿quién viene a ser en este caso? Pues P de X viene a ser 1 sobre X, ¿no? Porque es justamente este 1 sobre X, mire. Este es el término y que lo acompaña. Y para y cuadrado, ¿cuál es el? Entonces, mire, y cuadrado. ¿Cuál es el término que acompaña a y cuadrado que se llama q de x? Pues entonces q de x ahí se da uno cuenta que es menos 2. ¿Y quién es r de x, que es el término que está solo? Entonces ahí uno se da cuenta que r de x es igual a 2x al cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Todo esto, es que esto es de comparación, ¿no? Si se han dado cuenta, esto es de compare, compare, compare. ¿Sí? Y reemplace. Listo. Eso no lo necesitamos. Lo que sí necesitamos es que usted, por ejemplo, en la diapositiva número 1, usted reconozca que tiene que hacer su primera sustitución. Entonces, esa primera sustitución, que habíamos dicho que creo que estaba en color azul, habíamos dicho, mire, usted tiene que hacer lo siguiente. Tiene que decir que y es igual a phi de x, ¿cierto? Entonces, aquí de una vez la vamos a colocar. Aquí usted tiene que hacer una sustitución de su problema. Y es igual a phi de x más z. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Pues que y debe ser igual a x más z. Uy, ¿por qué es igual a x más z? Porque es que ya el problema le está diciendo cuánto vale esto. Porque mire, cuya solución particular es
Eso ya lo da el problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser acá entonces el orden? Pues hacer esa sustitución, pero para poder hacer la sustitución hay que identificar, ¿sí? Hay que identificar. Entonces, tenemos que hacer esto. Y phi de x más z, ¿cierto? Eso está en la diapositiva 1 de ahorita. Y de y de x es igual a de phi respecto a x, es decir, la derivada, más de z de x. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos. Mire. Entonces, claro, ¿qué me toca a mí hacer aquí con cuidado? Mire, borrar esto porque yo sé que phi de x es igual a ¿cuánto? Entonces, usted ¿sí vio? Copié la sustitución tal como está en la diapositiva número 1 y solamente voy a reemplazar phi de x por lo que me dice el problema. En este caso, borro phi de x porque me dice, mire, phi de x es x. Entonces, bueno, sí señor. Entonces aquí pongo una x. Listo. Y ahora esto me está diciendo, mire, ahora de y de x debe ser igual a de phi de x más de z de x. ¿Cuál es la derivada de phi de x? Pues es la derivada de justamente x, es decir, le están preguntando cuál es la derivada de esto, de x. Entonces creo que esa todos lo saben porque la derivada de x es igual a 1. Entonces aquí usted en vez de poner de phi de x va a derivar este término, ¿sí? Este término. Y esa derivada da 1, ¿sí? Entonces mire, derivada de y respecto a x. Derivada de z respecto a x, mire, ¿sí? Y pues la derivada de x va a dar 1. Listo. Entonces ahí usted tiene justamente eso. Perfecto. Entonces ahora le dicen lo siguiente. Le dicen lo siguiente. Dicen, mire, este término que es de y de x, entonces a ese le hicimos unos huevitos, ¿se acuerdan? Creo que ese eran unos de colorcitos. Entonces aquí habíamos dicho que este era un circulito de color azul. Entonces les dije, mire, este circulito se va a reemplazar por este circulito porque es el mismo término. Eso significa que ese circulito se va a reemplazar como 1 más dz sobre dx. Fácil, ya. Reemplazo este circulito por lo que me dice este circulito que lo reemplace. Y estos de acá, mire, y dice, y es igual a x más z. Entonces, ¿dónde hay una y? Ah, acá hay una y, mire. Entonces aquí debo reemplazar y por x más z. Y aquí hay una y al cuadrado, pero igualmente la puedo reemplazar. Entonces, cuando usted reemplace, pues va a tener mucho cuidado. Entonces, va a poner igual, mire. Entonces ya puse este igual. Ahora voy a poner y. Y es igual a x más z, listo. Entonces, x más z, pero está dividido entre quién? Todo entre x. ¿Sí? O sea, reemplacé la bolita verde por lo que me dice que la reemplace, que es x más z. Ahora después dice menos, menos. Entonces, como tener cuidado y reemplazar 2, ahí va un 2. Entonces me dice, mire, ahí hay una y, pero está al cuadrado, entonces toca meterla en paréntesis. ¿Cuánto vale y? Ah, lo mismo. Entonces, x más z al cuadrado. ¿Listo? Más 2x al cuadrado, que es el último término. Ese no hay que hacerle nada porque no tiene una y ni nada de eso. Está ahí. Sale ahí solito, mire. 2x al cuadrado. Entonces, muy sencillo. Muy sencillo ahí ese término. Entonces, simplemente lo que hicimos en ese caso fue reemplazar. Es decir, sustituir. ¿Y ahora qué viene? Viene el álgebra. Viene el álgebra. ¿Sí?
Voy a copiar esa expresión para simplificarla, porque la expresión que tenemos es 1 más dz de x es igual a x más z, ¿sí? Menos 2x más z al cuadrado menos 2x al cuadrado. Entonces, para poder pasar a la diapositiva número 2 de la sesión anterior, nosotros teníamos en mente que esa álgebra nos conduce a una ecuación de Bernoulli, es decir, que de alguna manera nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a dejar esa nueva ecuación. ¿Listo? Pero para eso toca simplificar y romper, por ejemplo, este paréntesis que al cuadrado, que es todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, pues simplemente aquí vamos a tener lo siguiente. Entonces voy a volver a copiar. Entonces acá tengo 1 más de z de x. Entonces este es como el álgebra. ¿Sí? Igual a x más z. ¿Sí? X más z sobre x. Estoy copiando lo mismo. Menos 2 x más z al cuadrado menos 2x al cuadrado. Entonces, pues voy a simplificar esto un poco. Entonces, x más z sobre x, como tenemos el mismo denominador, entonces puedo escribir esto de la siguiente manera. ¿Listo? Cada álgebra va a ser diferente, no todas las álgebras van a ser iguales. Menos 2, y aquí voy a abrir un paréntesis y voy a resolver este término que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Que pues es el factor, es el producto notable de la forma a más b al cuadrado. Entonces aquí que hay que recordar, producto notable. Entonces, si no se acuerda, busca producto notable. ¿Listo? Entonces el producto notable es x al cuadrado más 2x por z. Este es un 2. Aparte se han dado que la z le hago la raya. Más z al cuadrado. ¿Listo? Ahí vamos. Menos 2x al cuadrado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, mire, x sobre x, ¿cuánto le da? 1, ¿no? Porque es el mismo término. Más z sobre x, entonces acá, más z sobre x, listo. Entonces acá con cuidado, mire, para romper el paréntesis. 2 por x al cuadrado le va a dar 2x al cuadrado. Entonces acá le va a dar 2x al cuadrado. Eso se llama propiedad distributiva. Y aquí hay un menos, menos. Listo. Ahora, menos por más me da también menos. Y acá hay un 2 y acá hay un 2, entonces eso me da 4. ¿Cierto? Entonces 2 por 2 me da 4. Listo. XZ. Listo. Ahora, menos por más me da menos 2 veces z al cuadrado. Claro, el 2 toca multiplicarlo 3 veces porque hay 3 términos que están dentro del paréntesis. ¿Sí? Menos 2x al cuadrado. Listo. Y entonces, esto es igual a 1 más dz sobre dx. Pues no dice mucha álgebra, pero no es mucha álgebra, es simplemente lo necesario y lo más básico de la álgebra que hay. Ahora, notemos que en los términos, hay un término que es completamente igual, a ver si lo nota. A ver, lo voy a resaltar acá. Este es menos 2x al cuadrado y este es menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Déjenme revisar acá una cosa, o si no, después la embarro. Revisar acá una cosilla.
Sí, no, ahí está bien todo. De que me escribieron acá en el chat, ¿pasó algo? Ah, sí, 2x al cuadrado, tiene toda la razón. Sí, es que estaba mirando ahí algo. Entonces, venga, reviso. Ah, acá voy a compartir. Listo. Entonces ahí, sí, acá es más 2x al cuadrado, ¿no? Entonces, copié mal acá el ejercicio es más 2x al cuadrado y entonces aquí yo le había colocado menos. Entonces, justamente aquí va un más, este es más y este es más. Listo. Entonces, ahora sí, usted se da cuenta que ese término que está en color moradito, pues se puede cancelar, porque como uno es negativo y el otro es positivo, pues es como tener una resta y una suma al mismo tiempo del mismo término, entonces eso va a ser. Eso pues, eso significa que en este caso, este término se cancela, se elimina. ¿Listo? Entonces ahí vamos simplificando. ¿Sí? Entonces este término lo puedo simplificar, lo puedo eliminar. Sí, mire, desapareció. ¿Sí? Entonces cuando usted está haciendo las cuentas, para que se dé cuenta, valga la redundancia, de que efectivamente ese término se canceló, se desaparece, ¿sí? Pero pues eso depende del, del álgebra que se realice. Por otro lado, note que este 1 que está acá está sumando, ¿cierto? Entonces, ese unito está sumando acá. Lo puedo pasar al otro lado a restar, entonces voy a disponerme a hacer eso. Entonces, mire, pasa a restar. Entonces, acá paso a restar menos 1. Y ahora note lo siguiente. Este 1 y este menos 1, cuando usted haga la cuenta, pues 1 menos 1, ¿cuánto le da? 0, es decir, que el 1 desaparece. Podemos quitarlos más. Y entonces mire lo que nos quedó. ¿Qué quedó al simplificar un poco? Quedó que de z sobre dx es igual a z sobre x, ¿sí? Menos 4xz menos 2z de x al cuadrado. Listo. Eso es lo que usted obtiene. Entonces ahora usted va a copiar eso acá nuevamente. Entonces, recuerden, esta es la diapositiva 1. Esta es el álgebra de esa diapositiva. Y entonces voy a copiar el resultado que nos dio. Entonces nos dio de z de x. Entonces, de z de x es igual a z sobre x, ¿cierto? Menos 4xz, mire, menos 4xz. Y menos 2z al cuadrado. Menos 2z al cuadrado. Ahora, el objetivo es que esto debe ser una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿sí? Entonces recuerde que la ecuación diferencial de Bernoulli, ahora ya pasamos a la diapositiva número 2. En la diapositiva número 2 a usted le aparece, mire, dz sobre dx más p de x por z es igual a q de x por z a la n. ¿Sí? Entonces ya tenemos que dejar nuestra ecuación diferencial ahora es de esta forma. Y para poder hacer eso, pues dése usted cuenta que lo primero que va a hacer es simplificar quién es z. Entonces, z está acá y z está acá. Pero note que z está al lado izquierdo de la ecuación y aquí está es al lado derecho, ¿sí o no? Entonces simplemente debo es pasarlas al otro lado. Y bueno, eso es sencillo porque usted se da cuenta que aquí usted va a tener dz de x, ¿cierto? Dz de x
Este z de x que está positivo lo podemos pasar acá a restar, menos z de x. Y este menos 4xz que está negativo al lado derecho, podemos pasarlo a sumar al lado izquierdo. Entonces acá va a quedar más 4xz. ¿Listo? Y eso va a ser igual, pues, a menos 2z al cuadrado. Pero note usted algo curioso, que aquí hay una z y aquí también está la z. Es decir, que esta z es un factor común. ¿Sí? Es decir, pues haga esto. Quito aquí la z, mire. Recuerde que aquí, no aquí debe haber un número y ese número es 1. Y factor común significa que aquí quede una z. ¿Sí? Mire. Entonces permítame acá, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x. Y aquí quedó z. Y entonces note que ahora sí quedó de la forma que nos interesa, que es la ecuación diferencial de Bernoulli, porque aquí quedó de z de x, mírelo acá, quedó z, mírelo acá, y quedó z a la n, mírelo acá. Entonces ahí no se da cuenta primero, ¿sí? Entonces de aquí ya uno identifica que n, ¿cierto? N es igual a 2, ¿sí? Aquí en la parte 2 de la diapositiva, aquí en la parte superior derecha de la diapositiva número 2 de la sesión anterior, ahí estaba la sustitución, colocamos sustitución 2, entonces n es igual a 2, listo. Bueno, aquí antes de hacer la sustitución es fácil ver que p de x es igual a ¿quién? Pues al término que acompaña a z, entonces p de x debe ser 4x menos 1 sobre x al cuadrado, y q de x es el que acompaña a z a la n, que en este caso es z al cuadrado, es decir, menos 2. Entonces, P de X es 4X menos 1 sobre X y Q de X es igual a menos 2. Perfecto. ¿Sí? Ahí uno identifica rápidamente. Bueno, entonces, esta la puedo borrar porque esa venía de la de Riccati. Y ahora, pues, debo hacer mi sustitución. Y entonces dice, N es igual a 2. Ahora dice U. Usted mira en su diapositiva número 2 y dice U es igual a Z, ¿cierto? A la 1 menos N. Pero como n en este caso vale 2, pues entonces esto va a ser igual a z a la menos 1, porque 1 menos 2 le da menos 1. Y entonces significa que acá du sobre dz, perdón, la otra era dz sobre dx, ¿cierto? Entonces dz sobre dx, dz sobre dx es igual a 1 sobre 1 menos n por du sobre x por z a la n. Pues en este caso n es igual a 2, entonces pues aquí puedo borrar. Entonces ahí puedo poner un 2, ¿cierto? Y aquí esta n también vale 2. Entonces me va a quedar 1 menos 2. Pero 1 menos 2 me da menos 1, ¿sí? Entonces me queda acá menos 1. Y 1 dividido 1 me da 1, entonces esto simplemente queda menos, ¿sí? Menos 1, entonces pongámosle esto menos. Listo. Y entonces vamos a hacer pues nuestra ecuación diferencial de Bernoulli. Voy a borrar esto ya lo utilizamos. Entonces estamos todavía en la diapositiva número 2, estamos haciendo el reemplazo. Entonces ahora vamos a darnos cuenta que en la diapositiva número 2 de la primera sesión yo acá hice un circulito, creo, pues le puse un chulito, sí me acuerdo, le puse fue un chulito, ¿cierto? Y en ese chulito yo les decía que esto sí lo podíamos reemplazar, entonces esto lo vamos a reemplazar como aparece ahí, entonces ¿qué va a aparecer? Entonces va a aparecer menos du sobre dx z al cuadrado, ¿cierto?
más 4x menos 1 sobre x por z era igual a menos 2z al cuadrado. Esto ya es Bernoulli, entonces simplemente aplicamos lo que vimos hace 8 días. Entonces ya sabemos que ahí tenemos que dividir. La idea del objetivo es dejar ahora de u de x, porque ahora ya estamos a punto de pasar a la diapositiva número 3 y es que queremos dejar eso como una ecuación diferencial lineal. Y entonces, esto lo quiero volver una ecuación diferencial lineal. Entonces ya estoy en la diapositiva número 3. Y entonces para volverlo una ecuación diferencial lineal simplemente debo dividir entre z al cuadrado y multiplicar todo por menos, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar de u de x, ¿sí? Menos 4x menos 1 sobre x, eso no tiene por qué cambiar, ¿cierto? Y aquí iría z, bueno, aquí es, perdón, aquí eran más, ¿no? Más z dividido menos z al cuadrado, que eso es lo que estoy dividiendo, igual a menos 2z al cuadrado dividido menos z al cuadrado. Entonces ahí toca mirar con qué cancelamos con qué. Entonces acá z al cuadrado se va con z al cuadrado, este menos se va con este menos, me sobrevive el 2. Aquí más por menos me va a dar menos y z sobre z al cuadrado me va a quedar 1 sobre z, es decir, z a la menos 1, pero z a la menos 1 es igual a u. Entonces de u sobre dx, ¿sí? Entonces acá va a quedar de u de x menos 4x menos 1 sobre x por u igual a menos 2. ¿Listo? Y esa va a ser la ecuación diferencial lineal. Ah, que si no le gusta este menos acá, pues lo puedo volver más. Pero recuerde que para volver esto más, este signo se tuvo que volver negativo y este positivo, si lo quiere así, pero yo prefiero dejarle tal como está. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial lineal. ¿Mm? Ahí yo no hago tan detenido el paso, pues dado que es una ecuación diferencial de Bernoulli, pues donde más me debo detener es en la de Riccati, porque es la primera sustitución que hicimos y es la nueva sustitución que hay que ir con calma. Bueno, entonces tenemos esa ecuación. Entonces ya tenemos nuestra ecuación diferencial lineal de u sobre dx menos 4x menos 1 sobre x, ¿cierto? Por u igual a menos, ay, perdón, a menos 2 no, porque miren, menos y el menos se va, entonces este es más 2, miren. Entonces 2, listo. Bueno, y entonces aquí ya sabemos que P de X va a ser este término y Q de X va a ser este término. Note que siempre estuvo cambiando P de X y Q de X. No siempre fue igual. Entonces, por eso es importante notar esa diferencia. Y entonces ahora sí podemos integrar esto. Porque entonces ya sabemos que U va a ser igual a una constante más la integral de Q de X, que en este caso es 2, por Euler a la integral de p de x, que pues en este caso va a ser menos 4x, y este menos con este menos me da más, perdón, menos 4x, menos 4x, y este menos con este menos me va a dar más, 1 sobre x, por dx, ¿cierto? Entonces acá tengo esto acá. Y aquí por dx. Y acá tengo Euler a la menos integral, pero pues ese menos de la integral con este menos me va a generar. Si se han dado cuenta, simplemente es la misma integral, solo que con los signos cambiados. ¿Sí?
Entonces, si usted identificó esta primera integral, pues cópiela de nuevo, pero cámbiele los signos. Y ya, eso es, no tiene mucha ciencia. Bueno, por dx. Listo. Entonces aquí realmente son dos integrales, ¿sí o no? La integral de menos 4x y la integral de 1 sobre x. Entonces, bueno, ahí digamos ya está de una ala al problema. Tenemos que hacer esa integral, entonces queda u igual a c más la integral de q de x, que es 2, ¿cierto? Y debemos hacer ahora la integral de menos 4, entonces acá Euler a la integral de menos 4x, la integral de menos 4x usted la puede hacer, muy sencilla, eso le va a dar menos x al menos 2x al cuadrado, ¿listo? Le va a dar menos 2x al cuadrado y la integral de 1 sobre x le da logaritmo natural de x, ¿sí o no? Más logaritmo natural de x por dx. Y aquí afuera le va a quedar lo mismo, pero pues le va a quedar e a la 2x al cuadrado menos logaritmo natural de x. Pero recuerde que ya le he dicho muchas veces que menos logaritmo natural de x es lo mismo que tener más logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Listo? Entonces acá queda que u es igual a la constante más la integral de 2 veces. Y aquí va a quedar e a la menos 2x al cuadrado por e a la logaritmo natural de x. Primera ley de los exponentes, cuando usted tiene bases iguales, suma los exponentes, o la suma de los exponentes de bases iguales es igual precisamente a la multiplicación de sus bases. Listo. Entonces acá tenemos, o piénselo así, distribuí el Euler. ¿Listo? Y aquí va a tener lo mismo, e a la 2x al cuadrado por e a la logaritmo natural de 1 sobre x. ¿Y a mí para qué me sirve eso? Porque ya sé que, por ejemplo, para este caso, logaritmo natural de 1 sobre x se desaparece y entonces aquí me debe aparecer una x abajo, que es justamente la propiedad algebraica que me cumple esa relación. Y aquí lo mismo, lo que estoy haciendo es cancelo este con este, desaparece, me queda la x, entonces pues puedo poner aquí la x. ¿Dónde la quiero poner? La puedo poner aquí. ¿Listo? Entonces, toca hacer ahora esa integral, ¿sí? Entonces, hacer la integral acá la va a cambiar de color, hacer